Damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en nuestro segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, buen día a todos. Gracias, Jorge. Bien, bien aquí en la Ciudad de México, muy contentos con un clima muy agradable y pues dándole gracias a Dios por un día más que inicia y que su misericordia está con nosotros. Aquí bien. Sí, Bueno, sí. del tema. El tema de hoy es no apagues al espíritu. Entonces es un tema que pues me gustó buscar para tenerlo y poder hablar acerca de ello esta mañana y pues acerca del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu que está con nosotros, que cuando Jesús se fue y fue al cielo con el Padre, nos dijo que no estuviéramos tristes, ¿verdad? Sino que esperáramos que viniera el Consolador, ese Espíritu, ¿verdad? Que nos guiaría a toda verdad. Y entonces, pues, tenemos al Espíritu Santo y pues como hijos de Dios sabemos que vive en nosotros, está en nosotros, está guiándonos, está hablándonos, está enseñándonos y mostrando de Él cada día, ¿verdad? A través de lo que nos enseña, de lo que nos habla la palabra. Ahí está el Espíritu Santo. No podemos entender al Espíritu si nosotros no leemos la palabra y no podemos obedecer al Espíritu si no entendemos la palabra y la leemos, ¿verdad? Y la llevamos a cabo también. Entonces es muy importante, ¿no? Que pues no apaguemos al Espíritu. Por eso el tema de hoy. Y pues vamos a leer ahí en Primera de Tesalonicenses 5:19, en la palabra de Dios para todos. Esta es una de las versiones de la Biblia, palabra de Dios para todos. Dice, no detengan la obra del Espíritu. Ujú. Entonces ahí está en la palabra de Dios que no detengamos, es tan solo esa frase, no detengamos la obra del Espíritu. Ujú. Entonces, pues esto es lo que nos dijo Jesús antes de irse, que vendría el Consolador, y pues entonces tenemos ahí la obra del Espíritu y entonces no hay que detenerla, ¿no? Y se pueden apagar a veces las luces de la casa con un simple clic, ¿verdad? O sea, nada más pasas y le das al apagador y se apaga la luz, ¿verdad? O se apagan los televisores, ¿cómo los apagamos, verdad? Ahora hay controles, hay maneras de apagar todos estos medios de comunicación, los podemos desconectar, ¿verdad? Y bueno, se apagan los televisores, los computadores, los teléfonos, de igual modo, ¿no? Con un clic, así con tu dedo, ¿no? Con tu huella o con lo que ahora se utiliza, ¿no? Para terminar con estos, con estas comunicaciones rápidas, pues las podemos apagar, ¿verdad? Entonces, de igual modo, pues, solo con un toque todo, ¿no? Y entonces las cosas importantes, las que de verdad son importantes, se apagan poco a poco. Entonces, pues se va haciendo menos, se va quitando lo que es importante, ¿verdad? Y se va apagando poco a poco. Entonces, si tú estás enamorado, ¿verdad? ¿Cómo se apaga ese amor? Pues no dándole amor a las personas o no haciendo las cosas que sabes que tienes que hacer para seguir amando de esa manera, como cuando te enamoraste por primera vez y no vuelves a hacer esos detalles, esas cosas que son importantes, el amor se va apagando, ¿no? O si no vas, o si va siendo más frío, más duro, más, pues ya así como que, pues ya no te importa, ¿verdad? O ya te niegas a hacer algo bonito, o ya es una costumbre, todo esto, el amor se apaga, ¿no? Y pues así es, las cosas importantes, las que de verdad son importantes, ¿verdad? Se apagan de poco a poco. Ujú. Se apagan muy lentamente, es como una agonía. Ujú. A veces esa agonía se prolonga, ¿no? O sea, se va decreciendo en vida, se va decreciendo, se va haciendo menos lo que tenías que hacer por, por lo que era importante, ¿verdad? Y pues esto lleva a una agonía y a veces esa agonía es muy prolongada. Y muchos no se dan cuenta en qué momento se apagó. Ujú. Entonces, el amor, por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? Otros tienen problemas en determinar cuándo comenzó a morir esa pasión por ese sueño personal o por la carrera elegida, ¿verdad? ¿Cuándo se apagó ese amor a ese sueño que yo tenía? ¿Cuándo se apagó? O la carrera elegida, lo que yo pues anhelaba o tenía tanto en mi corazón y ahora pues no, ¿verdad? Ahora es
como algo que ya está ahí, pues ya no tiene como caso, ya no tiene como chiste para mí, ¿verdad? Entonces, pues muchos se dan cuenta que en ese momento se apagó, ¿verdad? Lo que había en el corazón. Entonces, pues lo que sí no se puede apagar y como hijos de Dios, y bueno, tampoco estas cosas importantes se tienen que apagar, ¿verdad? Pero lo que sí no se puede apagar es el Espíritu Santo. Ujú. Más bien, lo que sucede muchas veces es que apagamos su obra en nosotros, apagamos lo que Dios quiere que suceda en nosotros, apagamos todo ese sentido que tenemos como hijos de Dios, de acercarnos a su espíritu, de acercarnos, ¿verdad? Sí, acercarnos de las cosas de Dios, ¿verdad? Y ponernos dentro de ese momento íntimo con Dios, de ese momento espiritual con Dios, de ese momento santo, ¿verdad? Y nos apartamos de ello y entonces más bien lo que sucede muchas veces es que apagamos la obra en nosotros, apagamos lo que Dios quiere hacer porque pensamos o no, ni pensamos o a lo mejor solamente dejamos que las cosas acontezcan así como van y no tenemos ese tiempo, ¿verdad? Con Dios, esa dedicación y se puede apagar su influencia. Uh-huh. Su presencia en nuestro corazón se apaga. Se puede apagar su voz hablando a nuestro espíritu, se puede apagar, ¿sí? Entonces, pues no perdamos eso, ¿verdad? Porque tenemos el gozo, dice el gozo del Señor es tu fortaleza, ¿no? El Espíritu Santo habla a tu vida, ¿verdad? El Espíritu quiere que tu vida sea plena, sea digna, sea santa, sea buena, tengas una buena vida, seas bendecido, seas prosperado, seas animado, fortalecido, ¿verdad? Y todo esto se apaga porque dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, de buscar a Dios, de acercarnos, ¿verdad? De congregarnos, de orar, de ayunar, de todo esto que tenemos como unas herramientas para nuestra vida. Entonces, se puede apagar su influencia, su presencia en nuestro corazón. Recuerda cuando recibiste al Señor, ¿no? Recuerda qué hacías, qué pedías, cómo orabas, cómo te hincabas, cómo agradecías, ¿verdad? Cómo querías ayudar a otros a ser sanados, orabas por ellos, todo esto, ¿verdad? O si lo sigues haciendo, pues qué bien, ¿verdad? Porque ese espíritu no se ha apagado en ti. Entonces, no apaguemos al espíritu, ¿no? Sino démosle esta libertad a Dios de llenar nuestras vidas con su presencia, de llenar todo esto que Él quiere hacer para que nosotros tengamos esa vida plena que va más allá de lo que dice que ojo no vio ni oído escuchó, ¿verdad? Y estas cosas que suben al corazón del hombre, que nos llenan, que nos capacitan para también dar esos dones, todos esos talentos que Dios ha puesto en nosotros, no podemos apagar al Espíritu, porque hay vida en abundancia que viene a nosotros a través de todo lo que recibimos de parte de Dios. Y entonces, no apagar su influencia, su presencia en nuestro corazón, no quitar ese gozo, escuchar la voz de Dios, ¿verdad? ¿Cómo se apaga el espíritu? ¿Cómo? Eso es una pregunta. ¿Cómo es que hacemos que se apague el espíritu? Pues se apaga el espíritu cuando damos lugar a nuestra vida a obras de la carne. ¿Sí? A nuestros deseos, a nuestros caprichos, a lo que queremos, a lo material, a las cosas que están así como que tienen que ser mías, tengo que tener esto, ¿no? Estas cosas que queremos que están a veces hasta de más, ¿verdad? Porque tenemos a Dios, porque tenemos esa llenura de Dios, esa llenura del Espíritu. No podemos estar deseando y tener esa codicia, ¿no? De tener más y más, y ya tienes más, pero quieres más, ¿no? Y ya tienes mucho, pero quieres más. Entonces eso ya es codiciar. Entonces se apaga el espíritu cuando damos lugar en nuestra vida a obras de la carne, porque no se puede agradar a Dios y al mundo. Entonces la Biblia nos exhorta a no amar al mundo, ahí en Primera de Juan 2:15, del 15 al 17, en la primera carta de Juan, ahí del 2, en el 2, el 15, 17, dice, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece.
¿Qué nos ofrece? Y aquí dice la lista en esta cita que estamos leyendo de primera de Juan 2, dice, ¿qué ofrece? Los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Pero lo malo de este mundo, de todo lo que ofrece, está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda, vive para siempre. El que hace lo que Dios manda, vive para siempre. Y bueno, para muchas personas, el verdadero discipulado es algo radical. Sí, el hombre, cuando es llamado por Dios, debe venir a Él y morir, o sea, morir a todas estas cosas de la carne, ¿verdad? Todo eso que te llama y por lo que a veces te enojas porque no lo puedes obtener o tener, o porque no puedes estar o llegar o ser, ¿verdad? Lo que a ti tiene expectativa se te imaginó, y para muchas personas esto es difícil, ¿verdad? El hombre cuando es llamado por Dios debe venir a Él y morir. O sea, no apaguemos al espíritu, ¿verdad? Queriendo todo lo que vemos, todo los deseos de los ojos, los deseos de nuestra carne, ¿verdad? Es muy importante elegir entre ser políticamente correcto y ser cristiano. Uh-huh. Entonces no podemos hacer todo lo que el mundo hace, todo o pensar como el mundo piensa, o hacer lo que dice el mundo que está bien hacer, ¿verdad? Entonces no podemos ser políticamente correctos y ser cristianos. O sea, no podemos pensar en que todo lo que el mundo dice es bueno, cuando sabemos que todo lo que Dios dice es lo bueno. Entonces, por eso hay una lucha, ¿verdad? Porque estamos dejando a veces perder a nuestro espíritu, perdemos perdemos hasta el alma, ¿verdad? Porque nos vamos al mundo y es muy importante elegir, ¿verdad? Ser cristiano. Es muy importante que como cristianos nos demos cuenta que la carne no es la que reina. El que reina es el Espíritu de Dios en nosotros, y cada creyente debe mostrar su fe sin pena ni vergüenza. No se trata de presumir o juzgar a quien no es cristiano. Se trata de ser diferente a los valores del mundo, a los valores que el mundo tiene sin Dios. Se trata de eso. Entonces, eso es lo que nos hace, pues, pues que no seamos políticamente correctos como cristianos, ¿verdad? Entonces, porque nosotros amamos a Dios, buscamos a Dios, tenemos al Espíritu y no lo vamos a pagar, lo vamos a aprender, lo vamos a encender, vamos a ver qué es lo que Dios dice y para dónde Dios nos lleva. La voluntad de Dios es que vayamos hacia lo que Él está en su voluntad que hagamos, ¿no? Que lo que Él nos dice, hacia allá vamos. Cada creyente entonces debe mostrar su fe sin pena ni vergüenza. No se trata de presumir o juzgar a quien no es cristiano, se trata de ser diferentes a los valores que tiene el mundo. Entonces, un cristiano no puede justificar sus pecados y vivir sin temor de Dios. O sea, no podemos justificar porque no podemos ser políticamente correctos. No podemos justificar pecados como hijos de Dios. No podemos justificar todas las barbaridades que vemos en el mundo, que a veces nos duele nuestro corazón de ver tantas cosas, tanta perdición, ¿verdad? Del hombre, porque no busca a Dios, y entonces un cristiano no puede justificar sus pecados y no vivir en el temor de Dios, tiene que vivir en ese temor de Dios. Dios nos pide que nos apartemos de lo malo, y esto es lo que habla el Espíritu Santo en esta mañana. Nosotros, el Espíritu Santo nos pide que nos apartemos de lo malo de la carne y darle lugar a Él, darle lugar al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces, esto es lo que como cristianos nos corresponde y es como nosotros pensamos, hacemos, nos movemos y creemos. Entonces, por eso somos cristianos, ¿verdad? El cristiano no puede justificar para nada sus pecados. Entonces, pues si seguimos leyendo la palabra de Dios y ahí donde Dios nos habla acerca de este tema, pues nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? De cómo no apagaremos nuestro espíritu. Y en Gálatas 5, del 16 al 24, dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Obedezcan al Espíritu de Dios y no desearán hacer lo malo. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Entonces, todo mal deseo no es de Dios, todo deseo carnal, todo deseo
que te lleva a perdición, todo deseo que lleva a la ruina, todo deseo que molesta a otros o les hace daño a otros, ¿verdad? Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo te avisa, el Espíritu Santo, como dice la palabra, te redarguye o te echa aguas, como decimos en México, te echar aguas es como, cuidado, no te vayas por ahí, o sea, te va a caer una cubetada de agua si haces eso, o sea, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Nosotros no podemos andar así por la vida como cristianos, si nos decimos hijos de Dios, tenemos que recapacitar y tenemos que poner a Dios en nuestro corazón, pedirle perdón por todos nuestros malos deseos y caminar conforme a lo que Dios nos pide. Dice entonces, porque el Espíritu está en contra de los malos deseos, por tanto ustedes no pueden hacer lo que se les antoje, así dice Gálatas 5:16, no puedes hacer lo que se te antoja. Allí en el versículo 17. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos. No son fieles, ¿verdad? En el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. O sea, estos son los malos deseos. Por ahí camina uno cuando no tiene el Espíritu de Dios, cuando estás apagando al Espíritu de Dios, cuando no estás dejando que Dios te hable, te encamine y te guíe. Entonces, todo el mundo conoce la conducta de los que no son fieles en el matrimonio, los que tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, ¿no? Entonces, en todo esto, seguimos con los que no están haciendo la voluntad de Dios y ahí en el versículo 20 dice, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Estos son puros malos deseos, ¿verdad? Estar odiando, estar haciendo cosas que... La brujería es ocultismo. La brujería te lleva a querer controlar a otros. La brujería te lleva a que los demás crean que tú tienes el orden para hacer las cosas, pero es un desorden. Entonces, practican brujería, odian a los demás, adoran a dioses falsos, se pelean unos contra otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones. Estoy leyendo el versículo 20 de Gálatas 5. Y entonces dice, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios, ¿verdad? Porque el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Están también en nosotros como hijos de Dios en la tierra. No es hasta que nos muramos. Desde ahorita el reino de Dios vino, ¿verdad? Jesús vino, trajo el reino y dejó al Espíritu Santo y nosotros como hijos de Dios podemos caminar en ese reino, en el reino de Dios. Entonces dice, los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios desde ahorita y en lo que es la eternidad donde Dios nos lleva, ¿verdad? Entonces, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Ahí está la diferencia. Ahí es donde el Espíritu de Dios se goza en que nosotros, ¿verdad? Sube como un olor fragante que nosotros hagamos la voluntad de Dios. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Entonces, pues no apaguemos al Espíritu, vivamos en esta función como hijos de Dios, ¿verdad? Que podamos amar a los demás, que podamos estar alegres, ¿verdad? Y vivir en paz con todos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con el que se nos atraviesa en el tráfico, con los motociclistas, ¿verdad? Con todos. O sea, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que se nota en tu vida cuando tienes o no tienes a Dios, cuando tienes o no tienes al Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, nos hace ser pacientes y amables. Los malos deseos
no aparecen de repente, ¿no? No van a aparecer así como de la nada. Empiezan con algo pequeño, como decía, cuando se va olvidando algo, pues ya ahí se va quedando guardadito y ya nadie lo saca, ni nadie lo utiliza, ni nadie sabe para qué sirve, ¿verdad? Entonces empiezan con algo pequeño, pero toman mucha fuerza en la medida que los consentimos en nuestra vida, esos malos deseos. Conforme yo voy consintiendo algo, pues se forma en mi cabeza, ¿verdad? Se forma en mi corazón, se forma en todo mi ser, una manera fea de ser, una manera que no le agrada a Dios porque no sirve a nadie, ¿no? No sirve, no te sirve ni a ti. Tus malos deseos no te sirven ni a ti, no, y no aparecen de repente, de repente. Y pues, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Judas, ¿verdad? Judas no cayó de repente, fue un proceso que duró un tiempo. Comenzó robando dinero de la bolsa, ¿verdad? Y un día ambicionó las 30 monedas de plata que le dieron por entregar a Jesús. Bueno, este es un ejemplo, ¿verdad? Muy fuerte de la palabra de Dios, ¿verdad? De lo que hizo Judas. Pero ¿cuántas personas no toman de la bolsa de alguien o toman las cosas de alguien o le roban las cosas, ¿verdad? A todo descaro, ¿verdad? Y empiezan a querer tener más y más y más robado, ¿no? O sea, más, o a veces todo es robado, porque no saben otra manera, porque no conocen de Dios, porque no les ha amanecido, porque no han conocido a Dios, no se han entregado a Él, no saben nada de esto, ¿no? Entonces, los malos deseos no aparecen de repente. Empiezan con algo pequeño, ¿verdad? Y pues después termina como Judas, ¿verdad? Ambicionando o codiciando más y más y más, ¿verdad? Y pues cuando quieres más, tu corazón ya se está yendo por otro lado. Ya estás dejando, ¿verdad? Que se apague el Espíritu de Dios. Entonces, a Judas de repente no se le ocurrió ganar las 30 monedas de plata, pues ya venía robando de la bolsa común, ¿verdad? Del grupo, ¿verdad? Entonces, cuando ya la gente se acostumbra a que a poquito, de a poquito, ¿verdad? Y cuando ve ya quiere más o cuando ve ya se le hace más fácil llevarse todo, ¿verdad? Que los detienen así en los supermercados y no sé cómo le hacen para que quepan tantas cosas en su ropa y en su cuerpo y cuando les quitan las cosas, bueno, ya no era un shampoo, eran toda una caja y no sé cuántas cosas de prendas de ropa y todo, porque no, o sea, cada vez quieren más y más y no se llenan, ¿no? Y pues así pasó con Judas, no se le ocurrió ganar las 30 monedas de plata, pues ya venía robando de la bolsa común del grupo. Entonces no nos acostumbremos a hacer estas cosas porque estamos apagando el Espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad? No, pues qué tanto es tantito, pues sí es algo, porque de ahí se empieza, ¿verdad? Entonces, Juan 12:6 al 8 también dice, en la traducción lenguaje actual, en esta versión del lenguaje actual, dice, entonces Jesús le dijo a Judas, déjala tranquila, ella estaba guardando ese perfume para el día de mi entierro. En cuanto a los pobres, siempre los tendrán cerca de ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. En realidad, a Judas no le importaban los pobres. Dijo esto porque era un ladrón. Como él era el encargado de cuidar el dinero de Jesús y de los discípulos, y a veces se lo robaba, pues se le hizo mucho que desperdiciara esta mujer en ungir los pies de Jesús con un perfume tan caro, ¿no? Entonces, ella estaba guardando ese perfume para ese día, o sea, esperando algo bueno. Ella sabía que podía hacer algo bueno con ese perfume y lo utilizó en los pies de Jesús, ¿no? Ahí estaba María. En cuanto a los pobres, siempre tendrán, los tendrán ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces esas cosas bonitas y bellas y hermosas que guardas, que tienes, que son para bendición, para bendecir a otros, para el tiempo, ¿verdad? Que se necesitan. Eso es de parte de Dios para que lo tengas, para que tengas ese ahorro, para bendición, para ver cuando se necesite, todo lo que tú quieras hacer para bien, ¿verdad? Va a llegar el momento en que lo vas a utilizar para bien. Entonces aquí está, pero pues Judas tenía otro corazón, Judas tenía eso en su corazón de no desperdiciar el dinero, pero sí quedárselo, ¿verdad? Entonces, como él era el encargado, pues ahí ahora sí que era donde le dolía más perder, ¿no? Entonces, pues no vio bien que esta mujer derramara ese precioso perfume en los pies del Maestro de Jesús, ¿no? Entonces,
Se apaga el espíritu cuando minimizamos el servicio y nuestra relación con Dios. ¿Ahí qué pasó? Pues ahí minimizó esto, minimizó a Jesús, ¿no? Ay, este perfume para este hombre y para sus pies, ¿cómo, no? O sea, se apaga el espíritu, o sea, no estás viendo todo el contexto y toda la situación que está alrededor porque tú quieres estar guardando y quitando la bendición, ¿no? Se apaga el espíritu cuando minimizamos el servicio y nuestra relación con Dios. Hay personas que comienzan bien su vida cristiana, pero con el tiempo o el mayor tiempo de su vida lo ocupan en cosas que a lo mejor no les reditúan tanto, ¿no? O cosas que pues no los van a llevar a nada, los ocupan en hobbies o en actividades que pues no suman, ¿verdad? Para su vida cristiana. Entonces, esto ocasiona que se congreguen muy de vez en cuando y así como no se va a apagar ese fuego, como no se va a apagar, ¿verdad? El Espíritu de Dios, ¿verdad? Si me voy todos los fines de semana a no sé dónde, pero no vengo a la iglesia, ¿no? O hago esto, pero no voy a la iglesia, o una vez al año a la iglesia y todas las demás semanas a donde me gusta ir, ¿no? Entonces, pues ahí está cómo vamos a equilibrar nuestra vida, cómo no va a estar apagado nuestro espíritu si no nos acercamos a Dios, si no estamos viviendo, ¿verdad? Como hijos de Dios, esta vida plena y conociendo de Dios y conociendo a nuestros hermanos y conociendo la iglesia y conociendo lo que Dios habla, se apaga el espíritu. Esto ocasiona que se congregan muy de vez en cuando, y así como no se va a apagar ese fuego, como no se apaga, cómo no se va a apagar el fuego del espíritu, ¿no? Entonces, tenemos que equilibrar, tenemos que organizar, tenemos que disciplinar nuestra vida, ¿verdad? Entonces se puede hacer todo, pero con ese amor por Dios, ¿verdad? Y con ese cariño y ese respeto que se tiene por las cosas de Dios, podemos organizarnos, ¿verdad? Disciplinarnos y hacer las cosas de mejor manera para que ese espíritu de Dios no se apague. La vida cristiana es más que religión, no es solo una conducta moral ni una filosofía de vida. El creyente debe vivir con todas sus fuerzas para Dios, de acuerdo a lo que nos enseña Jesús. Ahí en Mateo 16:24 dice, luego Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz, su cruz y hacer lo que yo les diga. Si, si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, o sea, puede tener todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida o pierde su alma, ¿verdad? Y nadie puede dar nada para salvar su vida, porque ya lo hizo todo Jesucristo. Jesús ya nos vino a salvar y es el único, ¿verdad?, que pudo venir a hacerlo y dar su vida por todos nosotros. Entonces, de nada te sirve que una persona gane este mundo, de nada sirve que una persona gane este mundo, en este mundo todo lo que quiera si al fin de cuentas pierde su vida. Nadie puede dar nada para salvarte, ya lo hizo Jesús una vez y para siempre, ¿no? Entonces, ahí la Biblia nos anima a avivar el fuego. La Biblia nos anima a que tengamos ese fuego de Dios en nosotros, que podamos estar vivos, activos, felices, sirviendo en la iglesia, enseñando a otros, saliendo a llevar bendición, tener esa compasión por los que lo necesitan, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas cosas podemos hacer como hijos de Dios? ¿Sí? Y ahí en segunda de Timoteo, ¿cuántas cosas podemos hacer con Dios, ¿verdad? Si nosotros no apagamos el fuego del Espíritu. Entonces, y leo segunda de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, ya está en ti, ese fuego del don de Dios ya está en nosotros por la imposición de mis manos. Eso nos exhorta a hacer algo, no quedarnos paralizados cuando se espera que hagamos algo. Muchos cristianos saben que tienen que cultivar su vida espiritual porque se dan cuenta que se están muriendo, pero al final del día no hacen nada. Si tú notas que falta pasión y amor por todo lo relacionado con Dios, necesitas hacer algo pronto.
¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios si no leemos su palabra? Uh-huh. Entonces, pues eso es muy importante, no dejemos que se apague el espíritu, oremos, leamos, ¿verdad? Ayunemos, veamos a otros, practiquemos nuestros dones, cómo vamos a hacerlo, ¿verdad? Si no leemos la palabra. Y para terminar, dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos también es importante, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. ¿Cuál día? Cuando venga Jesús, que ya viene pronto, ¿verdad? Asiste a reuniones a la iglesia y lleva a tu familia. Reúnete en un grupo en casa, relaciónate más y acércate a otros miembros de la iglesia. Bueno, pues el fuego del Espíritu Santo, su presencia e influencia en nuestro corazón, sí se puede apagar. Y ese fuego es obra de Dios, pero depende de nosotros el cultivarlo, dándole importancia en la agenda de nuestra vida. Entonces, no apaguemos al Espíritu y hagamos todo esto que en este tema de esta mañana Dios nos ha comunicado, ¿verdad? Entonces, pues gracias a todos ustedes y pues nos vemos en un próximo momento, ¿verdad? Aquí en Comunicados con Él a través de Busco en Ti Radio Online. Hasta pronto, saludos desde México y que Dios los bendiga en este día. Bendiciones a todos. Bye.